Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía de Medianoche, el cual se transmite desde el Estudio 3 de Canal del Sur los días sábados a las 23 horas, domingos 13 horas y 20 horas y el día lunes a las 21:30 horas luego del noticiero central de Canal del Sur. A partir del día martes se sube a la plataforma de YouTube donde está toda la programación de nuestro programa de Mediodía a Medianoche para que ustedes la consulten y la disfruten. En esta instancia vamos a iniciar un diálogo junto a nuestros queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, con un invitado bastante especial para nosotros, porque tiene una vasta experiencia de vida, voy a señalarlo así. Se trata de Carlos González Saldivia, quien va a iniciar el diálogo. Con él va a ser nuestro querido amigo Jorge Carrasco. Bienvenido al programa de Mediodía, Medianoche, Carlos. Gracias por la invitación. Es un honor tenerte. Como nos comentaba Boris, tienes mucha experiencia de vida. Yo te quiero iniciar esta ronda de preguntas por la etapa que tuviste en Radio Estrella del Mar cuando fuiste director. Radio Estrella del Mar fue creada en los años 80, ¿cierto? 82 en adelante, me parece. 82. Y se crea una gran cantidad, se crea la radio Canancú, en Castro, en Quellón, en Chaitén también. Palena, Futaleufú, Melinca. hasta Melinca. ¿En qué se fundamentaba este gran proyecto de radio, Carlos? Mira, Un inmenso proyecto. Sí, cuando se inicia la transmisión de la Radio Estrella del Mar fue algo muy raro, algo novedoso que no habíamos tenido antes la audiencia de radio, no habíamos tenido la oportunidad de experimentar. En la radio tradicional, yo recuerdo que quienes hablaban o las voces que se escuchaban eran voces de personas importantes. Pero además también podían incorporarse voces de personas que se escuchaban bien, con una buena tonalidad y que, entre comillas, eran cultas. Esa era como la radio tradicional. En general, la comunidad o la gente común y corriente no tenía participación, no tenía muy poca participación. Y cuando empiezan a sonar las voces en Radio Estrella del Mar, de inmediato uno desde afuera, sin conocer siquiera el proyecto, dice, aquí pasa algo raro. Porque empiezan a aparecer las voces de los campesinos, las voces de los pescadores, de los dirigentes de organizaciones, de las dueñas de casa, de artesanos, etcétera, etcétera. Gente que habitualmente no eran escuchados. Y en un principio mucha gente pensó que por las características de la musicalidad de la voz de la gente de Chiloé, y especialmente de la gente de las zonas rurales, mucha gente pensó, o algunas personas pensaron, que era como un chiste, como una talla, qué sé yo, porque nuestro acento cantadito de hablante es notable. Y lentamente empezamos a darnos cuenta que la radio traía una propuesta distinta a lo que habíamos escuchado nosotros antes. Y de ahí van naciendo un conjunto de programas de radio en donde las voces de estas organizaciones, de estas personas, van apareciendo permanentemente. Y se va construyendo una historia que además era contada como muy en la intimidad de la familia, especialmente la gente que estaba vinculada con familias rurales, qué sé yo. Eso era muy frecuente al interior de la familia. Pero aquí empieza a salir al aire. Y todo el mundo empieza a escuchar esas voces. Y todo el mundo empieza a valorar esas voces. Y a valorar fundamentalmente lo que dicen, porque en el fondo era su planteamiento. Era su vida, era su experiencia y toda una trayectoria de cada familia, de cada persona, de cada organización. Y lentamente la comunidad empezamos a tomar conciencia de aquello. Empezamos a sumarnos y a sorprendernos cada día. Ese proyecto que hablo yo fundamentalmente de la emisora ahora, es un trabajo que era parte de la acción evangelizadora de Monseñor Juan Luis Guillermo de Arce. Es decir, no era una radio por hacer una radio.
No era una radio porque la gente opine, sino que tenía dentro del marco de su gestión, digamos, de pastor, él puso en marcha esa iniciativa. Y allí uno va entendiendo lentamente que va conociendo una iglesia que va más allá del latín, va más allá del altar y del cielo, sino que es una iglesia que va con el hombre, con la mujer, con el caminante, digamos, cotidiano, y vamos entendiendo una iglesia distinta. Una iglesia, diría yo, valiente, que invitaba a que la gente protagonizara su historia, que valorara su historia, que diera a conocer su historia. Y además, en una época también que se notó mucho la presencia de la Radio Estrella del Mar, porque fue la época en que los derechos humanos fueron, digamos, golpeados muy fuertemente por la dictadura cívico-militar dirigida a Augusto Pinochet. Entonces fue también un espacio, incluso lo denominaron la radio, la voz de aquellos que no teníamos voz. Fue una experiencia muy, muy hermosa, así en términos muy gruesos. También la comunidad le decía la Radio Estrella del MIR. Sí, la Radio Estrella del MIR viene a propósito del tema de los derechos humanos. O sea, la gente de derecha fundamentalmente la denominó así porque todo aquella voz, aquella institución, aquella organización que defendían los derechos humanos eran o comunistas, o eran extremistas, o eran marxistas. Estaban todos metidos los metían a todos en el mismo saco. Y producto de ese mote que le echaron a la Radio Estrella del Mar, fue que muchos asumieron como la Estrella del MIR, porque el MIR, sabemos que Movimiento Izquierda Revolucionaria asociaban eso, pero no fue más que una forma de descalificar la labor de la radio. Pasando a otro tema y muy vinculado a tu profesión, la educación en Chile está muy por debajo de lo que vemos, por ejemplo, en los países nórdicos, donde va más dirigida a un mejoramiento del conocimiento de los niños, de los educandos. Nosotros estamos en un país, entre comillas, en desarrollo. Sin embargo, la educación, que debería ser el pilar de este desarrollo, está muy por debajo de lo que exigiría una situación así. En estos días, hace poco de estos días, se celebró el Día del Maestro. En relación a tu participación como profesor y muy vinculado a este proceso, ¿cómo ves tú la educación en estos momentos en nuestro país? Bueno, es un tremendo tema. Es un tremendo tema. Una cosita nada más. ¿Se va a celebrar el Día del Profesor el 16 de octubre? El 16 de octubre. Bueno, estamos preparándonos entonces. Exactamente, a una semana. Sí. Mira, cuando uno tiene ya 65 años y estuvo durante un proceso largo de tiempo vinculado al tema de la educación, uno se da cuenta la diferencia de lo que fue, de lo que existió y lo que hoy día existe. Como todo el mundo sabe, seguramente hasta antes del golpe de Estado, la educación primaria o la educación general básica estaba centrada fundamentalmente en la formación en las escuelas normales de los profesores. Y después del golpe de Estado se produce el cierre, por orden del dictador, el cierre de las escuelas normales del país. Y desde ese momento viene un proceso de degradación tanto de la formación de los educadores como de la valoración de los educadores. En ese periodo posterior, yo recuerdo que terminé el año 76 y nos fuimos a las escuelas. Desde el momento en que, en ese tiempo, desde el momento en que tú postulabas al Ministerio de Educación, eras cuestionado y revisado. En mi caso, por ejemplo, yo no pude trabajar en ANCUD porque cuando presenté mis papeles, mis antecedentes para postular como profesor dentro de Chiloé, qué sé yo, de ANCUD, había un camino que los documentos llegaban a la Dirección Provincial de Educación, se iban a Carabineros para ser evaluados, para ser
estudiados, y supuestamente se iban a Puerto Montt y desde Puerto Montt se tomaba la decisión de quiénes quedaban y quiénes no quedaban. Curiosamente, en mi caso, como en algunos otros compañeros de curso, los papeles se perdieron, se extraviaron. Y el director provincial de la época, ni Carabineros, ni nadie supo dar una explicación de qué pasó con aquellos documentos. Por esa razón me fui. O sea, desde que el profesor entraba o intentaba entrar al sistema, estabas tú cuestionado. Porque se veía terroristas en todas partes, más aún en los educadores. Porque además era claro, el rol que siempre se ha cumplido como educador es fuerte en relación al vínculo que tiene con los estudiantes, con los apoderados. Siempre fue un líder el profesor. Hoy día pareciera que no lo es tanto. Bueno, yo recuerdo que en ese periodo permanentemente había cambios de programa, había cambiado un ministro, se cambiaba los objetivos de la educación, que era educación la globalizada, que se cambiaba la educación por asignatura, la cantidad de alumnos, o sea, había reiterados cambios en el proceso. La formación de los profesores posteriormente viene yo decía, degradándose, porque aparecieron muchas instituciones que no calificaban para el sistema. Sin embargo, cuando venían los profesores al aula, qué sé yo, se notaba un cambio significativo. Se hablaba de falta de vocación, se hablaba de un conjunto de otras variables que entorpecían la vocación y la entrega de los educadores. Eso es lo que aparentemente ocurría. Y además, sumado a un contexto social, a un contexto economicista, al sistema neoliberal que nos sacudió a todos, y que hasta los días de hoy estamos metidos en ese proceso en donde el dinero es como el centro del quehacer del ser humano, y todo pasa por el dinero. Y la carga valórica o la preocupación por el tema de la educación, de los valores fundamentalmente, no es un tema tan importante hoy día como lo fue en otra época. Los códigos son distintos hoy día, los intereses son distintos hoy día, y precisamente por esa razón se forman los estudiantes para que funcionen dentro de un sistema y dentro de este sistema. Carlos, una consulta relacionada a lo que estamos conversando. ¿Piensas tú que la formación de los estudiantes en este minuto, en esta época, solamente se otorga para que la persona obedezca instrucciones y no tenga un pensamiento crítico, propositivo? Bueno, entregarle las herramientas sí, a través de las asignaturas. Desde el momento en que, bueno, eso ha sido notorio durante muchos años, es decir, desde el momento en que, por ejemplo, la asignatura de filosofía en la educación media desaparece, desde el momento en que la asignatura o la educación cívica prácticamente no es parte, o sea, es muy poca el tiempo que se les asigna a esos contenidos. Hace que el desarrollo de la reflexión, del análisis, del cuestionar la vida, la sociedad, sea más lento, sea más torpe. Entonces, si no tienes posibilidades tú de conocer, de reflexionar, de analizar, difícilmente vas a cuestionar lo que está aconteciendo. Y es así. O sea, yo creo que la sociedad hoy día, incluso los medios de comunicación en general, te torpedean de tal manera que te aturden con tanto estímulo. Es cuestión de ver la televisión en general. Y al final terminas por sumarte a la masa y por transformarte en un consumidor, y no tienes capacidad de crítica ni capacidad de análisis, sino que todo es jolgorio, todo pareciera ser farándula, porque es el mayor tiempo que se les asigna, digamos,
a la programación de radio, de la programación de televisión. Son muy pocos los programas como el que ustedes están dirigiendo hace tiempo, se ven en la televisión. No existen, no les interesa digamos, a los medios en general tener este tipo de programas. Invitan a que te pongas torpe, a que no pienses, a que no analices, que no reflexiones. ¿Y por qué se ha mantenido este sistema educativo cuando ya llevamos, según se dice, como 40 años de democracia? ¿Por qué se ha mantenido la situación que tú señalas? Ay, otro tema. Es que un suspiro porque uno... Mira, yo diría que en Chile en general hemos sido un país que nos cuestan mucho los cambios. Y sí que nos cuestan mucho los cambios. Y los cambios significativos. Claro. Entonces, cuando tú te pones a pensar en que ha permanecido tanto tiempo, es que a los legisladores y a los políticos pareciera que les acomoda el sistema. No ha habido grandes cambios desde que recuperamos la democracia. No ha habido significativos cambios. Evidentemente, claro, alguien puede decir está perdido absolutamente, porque claro, si vamos a... Estoy pensando solo en el periodo democrático, porque si vamos a evaluar el cambio que hubo después que se recuperó la democracia y que, entre comillas, Pinochet dejó de gobernar, los cambios han sido significativos, fundamentalmente en el tema de las libertades y en el tema de derechos humanos. No se olviden que previo a la recuperación de la democracia, el ciudadano común y corriente nos levantábamos, nos despertábamos y lo primero que hacíamos era escuchar Radio Cooperativa, el diario Cooperativa está llamando y aparecían los muertos, aparecían los degollados y aparecían las torturas y desaparecidos, pero todos los días. Cuando se recupera la democracia hay un abismo gigantesco de cambio en la calidad de vida, en la vida en general de la ciudadanía de nuestro país. Al respecto, Carlos, se están cumpliendo los 30 años de la victoria del no, ayer 5 de octubre. Han pasado muchos años y los chilenos, te quiero consultar, no sé si se están reencontrando a esta altura ya. Precisamente el día de ayer hubo un acto en La Moneda donde también ministros del actual gobierno y que pertenece al partido de Chile Vamos, también celebran este día. ¿Le crees tú a esta celebración? Otra pregunta. Capciosa. Le creo yo creo en la buena fe de la gente. Yo creo en la buena fe de la gente y uno supone que cuando una persona que por tantos años, personas que pertenecieron a un partido político de derecha y que apoyó al dictador y que votó por el sí para que el dictador continúe porque estaban felices con el dictador allí gobernando, toma la decisión de mostrarse públicamente, de decir, ¿sabes qué más? Quiero formar parte también de aquellos que celebraron, que están celebrando el no, porque fue un hito, uno de los hitos importantes en la historia de nuestro país. Entonces me parece notable y qué bueno que ocurra eso. Es decir, que reconozcan que la dictadura fue terriblemente dañina para el país, para los seres humanos, para los derechos humanos, para las libertades de las personas. Y es bueno eso. Yo les creo, fíjate. Y me sorprende, a mí me sorprendió cuando ministros del gobierno de Piñera estaban participando de esta celebración. Pero fundamentalmente digamos, estos cambios se ven a la hora de la conducta, de las decisiones del poder político, y allí está la clave del asunto. O sea, podemos participar y aplaudir actos democráticos, qué sé yo, pero si en la vida cotidiana o nuestros roles de autoridad somos unos dictadores, ¿de qué vale que andes aplaudiendo actos democráticos? Están haciendo un saludo a la bandera, ¿no? Claro. Hay una observación que yo quisiera decir en relación a alguna parte que tú has señalado y que siempre también se dice
que se le echa la culpa exclusivamente a Pinochet sobre todo lo que ha pasado en Chile, pero se habla también de una dictadura cívico-militar, y la parte cívica, que es la parte fundamental de lo que fue el gobierno de la dictadura, estuvo apoyado por civiles, y podríamos decir de que el ejército y las Fuerzas Armadas solamente fueron un instrumento de la ideología de este grupo de civiles para apoyar en la consecución de los objetivos que ellos han querido o quisieron realizar. Bueno, no hay ninguna duda que las Fuerzas Armadas, digamos, fueron utilizadas desde el pensamiento de la derecha. Pero nadie puede liberar de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en esto. O sea, no, de las Fuerzas Armadas, no, pero la personalidad de Pinochet. No, pero claro, o sea, yo dentro del marco de una institución que es jerarquizada, quien en última instancia es responsable es el jefe. Y por supuesto, si la ideología que él asumió como propia y la puso en marcha fue precisamente con asesorías de gente que fueron sus ministros y que fueron sus ideólogos. Entonces no es raro que esa responsabilidad no sea exclusivamente de las Fuerzas Armadas, sino que también y en gran medida de los ideólogos que orientaron esa propuesta sobre la base de intereses ideológicos, económicos, sociales, qué sé yo, de ese grupo social del que estamos hablando. Así es que, por supuesto que tienen tremenda responsabilidad, claro que la tienen. Además que contaban con el alto auspicio de los norteamericanos. Bueno, como muchos países latinoamericanos, nosotros, claro, fuimos víctimas, sin duda, fuimos víctimas de... Y estamos siendo víctimas. Y estamos siendo víctimas, exactamente, sí, del poder económico, del poder político y del poder de la fuerza que tienen el imperialismo en función de aquellos países que estamos tratando de salir adelante. Carlos, tiene 65 años, ¿qué edad tú tenías cuando ocurrió el golpe? ¿Dónde te sorprendió el golpe y qué fue más lo que te impactó del golpe de Estado? Yo en ese tiempo tenía 20 años y estaba estudiando en la escuela normal. A ver, apenas asumió el presidente Salvador Allende, dentro de un conjunto de medidas inmediatas, sugirió o instruyó al Ministerio de Educación y a las universidades que crearan sedes universitarias de universidades del Estado, como en el caso de la Universidad Técnica, Universidad de Chile, en ciudades donde no existía educación superior. Es así como en Castro se abrió la Universidad Técnica y muchos amigos de Ancud, mucha gente de Chiloé tuvo la oportunidad de ingresar a la Universidad Técnica del Estado en Castro. Como en Ancud había una sede de un instituto, de una institución de educación superior que era la Escuela Normal, de todas maneras el presidente Allende instruyó a las escuelas normales, o a los ministros, al ministro de Educación en este caso, de que las escuelas normales abrieran cursos vespertinos para los trabajadores que quisieran perfeccionarse, pues, que quisieran continuar estudios superiores después de sus horarios de trabajo. Y dentro de ese marco yo tuve la oportunidad de matricularme en la escuela normal y era estudiante en el día del golpe de Estado, éramos estudiantes nosotros, eran 28 compañeros de curso de la escuela normal vespertina. Y junto en mi condición de estudiante yo realizaba hacía clases en el Seminario Conciliar de Ancud como profesor interino. En el día trabajaba como profesor y en la noche estudiaba, así que se complementaban perfectamente. Yo estaba en el seminario organizando el acto del Día del Maestro, el Día del Profesor, y cuando se anuncia, bueno, antes ya en la mañana las radios nacionales estaban informando de este movimiento de tropas y qué sé yo, y nos fuimos a trabajar como todos los ciudadanos de este país, y apenas llegamos se dieron instrucciones desde Santiago de que los estudiantes debían regresar a sus colegios porque ya el tema del golpe de Estado estaba armado.
Fue impactante. Así es. Fue impactante porque claro, uno sabía que teníamos un problema a nivel nacional, que era el tema, el gobierno de la Unidad Popular que estaba llevando adelante su proyecto, y por otra parte los opositores políticos, la derecha fundamentalmente, con un conjunto de estrategias para desestabilizar y para derrocar derechamente, digamos, al gobierno del presidente Allende. Estimado Carlos, voy a poner una pausa en tu relato. Vamos a ir a un breve corte en nuestro programa de Mediodía Medianoche, así que espérenos, ya volvemos.